Hola chicos, les dije que le iba a subir un video acerca de la clase que nos falta de polinomios de Lagrange para terminar la unidad 4. Este video obviamente es de apoyo, ¿no es cierto? La idea es que lo vean antes de iniciar la actividad del día lunes, cosa que podamos hacer consultas y quizás repasar un poco más para la solemne para que tengan las dudas. Así que revísenlo y anoten como sus dudas que no se entendieron quizás muy bien para cuando me la hagan el día lunes o miércoles, dependiendo de la sección. Como les decía, ya vimos lo que era diferencia interpolante de Newton. Nos faltaba ver este segundo método para interpolar que se llama la interpolación de Lagrange. Luego vamos a ver como la diferencia de estos dos métodos, porque sí tienen diferencias que son súper específicas. Y luego vamos a repasar los conceptos de interpolación y extrapolación, que si bien se mencionaron anteriormente, yo creo que es mejor volver a repasarlos para que no quepa ninguna duda. ¿Ya? Primero entonces los polinomios de interpolación de Lagrange. Básicamente aquí vamos a tener en lo siguiente, acuérdense que nosotros cuando estimábamos un polinomio interpolante, ¿no es cierto? Nosotros teníamos a n por xn más a n menos 1, x menos 1, ¿no es cierto? Tenía una serie de argumentos hasta que yo llegaba hasta un a0. Aquí básicamente es lo mismo, solo que en vez de trabajar con un a o un b que habíamos estado trabajando para el caso de diferencia interpolante, vamos a trabajar con un LI, ¿ya? Y este LI va a estar multiplicado ahora por un f, porque la manera que nosotros vamos a confeccionar nuestro polinomio ahora va a ser muy distinta a como lo vimos en diferencia de interpolantes. ¿Por qué? Porque básicamente este LI lo vamos a calcular con respecto a los puntos, vamos a hacer una operatoria entre puntos y luego vamos a multiplicarlo por la función evaluada, ¿ya? Recordar que, bueno, no recordar, no, ahora, pero LI se obtiene de esta manera, que básicamente es la pitatoria de todo esto. Para las que no se acuerdan muy bien de pitatoria o no lo vieron, hacemos un muy breve repaso. Básicamente, aquí, la pitatoria es el homólogo de la sumatoria, simplemente que en vez de sumar se multiplica. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la pitatoria de 1 a 3 de xy, básicamente yo tendría que multiplicar 1 por 2 por 3, ¿no es cierto? Por eso le digo que el homólogo, en vez de sumar como lo hacía en la sumatoria, si hice sumatoria sería 1 más 2 más 3, ¿no es cierto? Aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar. Por lo tanto, este término aquí, ¿qué nos indica? Que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo parto desde un j igual 0 hasta un n, según los puntos que yo tenga. Recordar que para hacer un polinomio necesito yo una cierta cantidad de puntos. Por lo tanto, para calcular aquí, espérenme un segundo, voy a cambiar el lápiz. Para calcular aquí, por ejemplo, L0, siguiendo esta nomenclatura que tengo acá, yo debería hacer la pitatoria de J igual 0 hasta N X menos XJ, X, y aquí voy a poner, vean que el I se repite aquí en estas dos partes, por lo tanto voy a poner X0, ¿no es cierto? Menos XJ. Y este N se va a definir después, este N que está acá, ay, no sé, aquí. Este n que está acá se va a definir después por la cantidad que yo esté haciendo, porque acuérdense que depende del tipo de polinomio que yo estoy haciendo, la cantidad de x que yo voy a necesitar. Por lo tanto, si yo quisiera un polinomio de grado 2, tendría que poner aquí un 2.
Y entonces, siguiendo este mismo ejemplo, tendría x menos x. Parto en 0, ¿no es cierto? Pero ojo, aquí me dice que si yo parto en 0, j tiene que ser distinto de i. En este caso, i también es 0, por lo tanto no puedo tomar ese valor. Tengo que seguir con el siguiente, que sería 1. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque si aquí yo empezara en 0, tendría aquí abajo x0 menos x0 y se me indeterminaría. Por eso es esta condición importante que está aquí abajo dentro de la misma operatoria. Y después tendría, multiplicándolo porque es una operatoria, x menos x2 ahora. Recuerden que esto me dice que haga el 0, el 1 y el 2. El 0 no se puede, el 1 ya lo tomé, ahora estoy tomando el 2. Y este valor de acá abajo nunca cambia, porque estoy donde yo estoy establecido. Y así se va a ir construyendo si yo quisiera hacer un polinomio de grado 2. Esa es más o menos la idea para que la tengan presente. Obviamente vamos a hacer un ejemplo para que se entienda más, pero esa es como la idea que quiero que tengan en la cabeza en cuanto a la pitatoria y a qué significan estas condiciones que están aquí. Recordar, ¿no es cierto?, que la pitatoria es el producto de cuando yo solamente tengo una versión lineal, ¿no es cierto? Yo voy a confeccionar el polinomio de la manera que está acá. Ya que si se fijan, esto que está acá es lo mismo que el L0 y esto que está acá es lo mismo que el L1. ¿Por qué? Porque yo les decía que el L0 es la pitatoria de j igual a 0, tal que j sea distinto de i hasta n. En este caso yo quiero hacer una versión lineal. ¿Cuánto necesito? N sea igual a 1. De x menos xj, xi menos xj. Ya, por lo tanto, esto lo voy a desarrollar para que vean cómo es. Y aquí abajo me voy a poner una guía. Entonces, ¿qué tendría que poner el j? ¿Qué valores podría tomar? Podría tomar el valor 0 y hasta llegar hasta acá el valor 1. Entonces vamos viendo. Primero ponemos el x, luego decimos xj. xj parto en 0. ¿Pero puedo tomar este valor? No, porque mi i ya es 0. Por lo tanto, no puedo hacer que sean iguales. Por lo tanto, este lo descarto y parto al tiro con el 1. x1. Aquí les decía que x0, o sea, este es x0 porque i ya valía 0 acá, ¿no es cierto? Y aquí x1. ¿Sigo multiplicando? No, porque ya llegué al tope, que es este de acá. Por lo tanto, hasta ahí me detengo. ¿Qué me faltaría después hacer? Me faltaría hacer LI1. Porque si yo quiero confeccionar un polinomio de grado 1, necesito calcular 2 LI. Si yo quisiera calcular un polinomio de grado 3, necesito 3 LI. Y así consecutivamente. Se dice que la misma cantidad del polinomio que yo estoy buscando, este P sub n, va a ser igual a la cantidad de L sub n. ¿Ya? Por lo tanto, L1, vuelvo a hacer la pitatoria acá. N igual a 1, ¿no es cierto? J igual 0, tal que J sea distinto de I. X menos XJ, XI menos XJ. ¿Ya? Por lo tanto, aquí voy a partir. ¿Cuál es el valor de I ahora?
y va a ser el valor de 1. ¿Ya? Entonces, j puede tomar el valor de nuevo de 0 a 1. Voy a partir con el 0. ¿Puedo tomarlo? Sí, porque 0 es distinto de 1. Entonces voy a hacer x menos x0, x1 menos x0. Bien. ¿Puedo tomar el 1? No, porque si cuando j vale 1, choca con el i, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puedo tomar este valor. Ya no tengo más valores disponibles, así que hasta ahí nomás queda. Por lo tanto, se cumple la fórmula. ¿Por qué? Porque de nuevo es L0 por f del punto x0 por L1 por f del punto x1. Si yo quisiera ahora hacer de segundo grado, tendría básicamente esta función que está ahí abajo, donde tendría, como les decía, si yo quiero hacer un polinomio de segundo grado, necesitaría, ay, perdón, aquí era L más 1. Esto tiene que estar en correlación con los puntos. Perdón, ahí me equivoqué. Ahí sí está bien. Aquí yo necesitaría un L0, un L1 y un L2. Voy a calcular L0 para que vayamos entendiendo cómo se hacen esto las pitatorias. L0 va a ser la pitatoria de J igual a 0. Ay, ahí sí, tal que J es distinto de I, con un N igual a 2, ¿no es cierto? Porque quiero hacer solamente hasta el segundo grado. X menos XJ, XI menos X sub J. Entonces lo voy a armar. ¿En dónde estoy ubicado aquí? El I va a ser el valor 0, porque es el mismo que está acá. Y J, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar el valor 0, el valor 1 y el valor 2. Y empiezo. ¿Puedo empezar con J igual a 0? No, porque choca con I. Por lo tanto, este lo descarto. Y empiezo con el 1. X menos X1. X0 porque estoy en el punto de I igual a 0. Y ese no lo cambio. Y X menos X1. Y ahora sí voy a multiplicar, porque me siguen quedando términos, ¿no es cierto? Me queda el término número 2. Entonces sería X menos X2, X0 menos X2. Y ahí sí termino, ¿no es cierto? Si yo quisiera calcular para L1 que está acá, tendría la pitatoria, ¿no es cierto? De nuevo, de J igual a 0 hasta J distinto de I, de N es igual a 2, X menos XJ, XI menos XJ. Por lo tanto, vuelvo a hacer esta guía que yo les hago aquí abajo. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer 1. J, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar los valores 0, 1 y 2. Y voy en orden. J puede valer 0, sí, porque no choca con el valor de I. Por lo tanto, X menos X0, X1 menos X0. Porque me siguen quedando elementos. Este ya está listo. ¿Puedo tomar el valor 1? No, porque choca. ¿Puedo tomar el valor 2? Sí, porque no está chocando. Así que X menos X2, X1 menos X0. Y así consecutivamente, ¿no es cierto? Para L2 es exactamente lo mismo. No lo voy a hacer, pero se entiende a lo que voy. Si yo quisiera ahora tomar uno de tercer grado, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, si yo quisiera calcular L0 para un tercer grado, tendría que poner, aquí lo voy a poner con otro color para que no se confunda, un n igual a 3, ¿no es cierto? Y tendría que aquí multiplicarlo por otro punto, que sería x menos x3
x0 menos x3. Por lo tanto, este método presenta varias ventajas con respecto a Newton. Newton, si se acuerdan, y creo que lo discutí con algunas secciones, era un método recursivo, ¿no es cierto? Necesitaba saber lo que pasaba anteriormente para yo seguir calculando. Este método es mucho más sencillo computacionalmente, es una de las grandes ventajas que tiene porque si yo adiciono un punto, la operatoria se complejiza un poco más, pero no mucho más. Porque si ustedes se fijan, para L0 tendría que multiplicarlo por un término más, para L1 también, L2 también, tendría que hacer otro L3, pero matemáticamente eso es mucho más barato que hacerlo recursivamente. ¿Okay? Aquí también lo que me indica otro concepto importante e interesante de estudiar es que todos los elementos, todos los elementos que están en este, por ejemplo, si tomamos aquí el ejemplo para un polinomio de grado 2, este elemento que está acá, esta ecuación que está acá, que le voy a llamar 1, esta ecuación que está acá, que yo le voy a llamar 2, y esta ecuación que está acá, que voy a llamarla 3, ¿ya? A ver, recuérdenla. Todas esas, la sumatoria de tanto 1, 2 y 3, el resultado me va a dar el polinomio que vaya a pasar por todos esos puntos. Y eso se va a ver más fácilmente aquí. Recuerden, yo tenía 1, 2 y 3, por lo tanto imagínense que esta ecuación que está acá era la ecuación que yo obtuve en 1. Esta que está acá era la que encerré en 2. Y esta que está acá es la que yo encerré en 3. Por lo tanto, yo a configurar este polinomio de segundo grado utilizando polinomios de Lagrange, va a ser el único polinomio que pase por todos los puntos y que atraviese todas estas ecuaciones, el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, Lagrange lo que me hace, entre comillas, me va haciendo ecuaciones para estimar un punto, ¿no es cierto? Y luego las junta todas, para ahí confeccionar un polinomio de mayor nivel y de mejor calidad. Ahora, en base a, ya pasamos teoría, vamos a hacer un ejercicio sencillo, ocupando de nuevo el ejemplo del logaritmo en base 2, ¿no es cierto? Con un polinomio de interpolación de Lagrange de primer y segundo grado, evalúe logaritmo de 2 basándose en los datos que están ahí. Entonces, lo primero que tenemos que responder es, si tenemos 3 puntos, ¿cuál es el polinomio de mayor grado que yo puedo obtener? La respuesta es 2, porque recuérdense que con 3 puntos, lo mayor que puedo obtener es un polinomio de grado 2. Entonces aquí voy a dibujar, puedo obtener P2 y P1. Que es justamente lo que nos piden. Nos piden calcular un primer y segundo grado con Lagrange ahora. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular primero para el primer grado. Para P1X. Acuérdense que yo les decía, por eso tuve que arreglar un poco la fórmula, que cuando yo le estoy pidiendo el primer grado, básicamente yo le estoy pidiendo que calculen la sumatoria desde, desde, no sé, K igual a 0 hasta N de Li por F de Xi. ¿Ya? Y este N, ¿qué es? Es el grado del polinomio que yo estoy buscando. En este caso sería igual a 1. Por lo tanto, esto tengo que tomar L0 por F de X0 más L1 F de X sub 1.
Y ahora tengo que calcular todos los valores L0 y L1. L0 es igual. Ahí. Vuelvo a hacerlo desde 0 es la pitatoria de J igual a 0 y igual a, no, J distinto de 1. Hasta, en este caso acuérdense que queremos el polinomio de grado 1, así que n va a seguir siendo 1. Y aquí tengo que poner x menos xj, xy menos xj. Entonces aquí de nuevo el y estoy en 0 y el j puede tomar el valor de 0 y 1. ¿Puedo tomar el valor de 0? No, porque choca con i. Chao. Pero sí puedo tomar 1. Por lo tanto voy a hacer x menos x1, x0 menos x1. Al final uno, después de hacer tanto esto, uno ya se va acordando, pero es importante hacerlo todo para que vayan viendo de dónde sale y cosas así. Y ahora tenemos que calcular LI. LI de nuevo, la pitatoria de J igual a 0, tal que J sea distinto de 1, hasta un n que sea igual a 1, x menos xj, xy menos x sub j. ¿Ya? De nuevo, voy a hacer esta guía para que no se vayan perdiendo y puedo tomar el valor de 1. J puede tomar el valor de 0 y de 1. Y automáticamente voy a tachar el 1 porque sé que no puede ser, porque topa con el valor de i. Entonces tendría x menos x0, x1 menos x0. ¿Ya? Nada, voy a confeccionar ahora recién el polinomio. Voy a decir, y ahora creo que lo voy a escribir mejor. No, mejor no lo escribo. Voy a decir que es x menos x1, x0 menos x1 por el valor de f de x0. Más, aquí ya estoy construyendo mi polinomio, ¿no es cierto? Más x menos x0, x1 menos x0, f de x sub 1. Aquí este es un 0. ¿Ya? Y aquí nada, voy y reemplazo los valores. Ojo que le estoy pidiendo el punto 2, porque quiero estimar el logaritmo de base 2. Por lo tanto, este valor está como aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué punto me convendría más escoger? El punto 1 y el punto 4. Entonces, voy a ocupar estos valores. Voy a decir entonces que sería x menos x4, 1 menos 4, y la función evaluada en 0 es 0. Más x menos 1, 4 menos 1. Y este valor aquí me da 1,386. Y aquí le voy a cortar un poquito ya. Por lo tanto, este valor se multiplica por 0, así que chao. Y me queda este otro valor que está acá. Por lo tanto, aquí me quedaría 1,386. Perdonen los números, pero creo que mejor lo voy a notar con el texto. Ahí sí. 1,386
x menos 1 partido por 3. ¿No es cierto? Este valor, si yo lo saco por calculadora, me daría aproximadamente 0,462 x menos 1. Por lo tanto, el polinomio que me pedían para el primer grado sería este. Uy, perdón. Ay, ¿qué hice? Ahí. Sería este que marqué aquí, ¿no es cierto? Este que está aquí. Y tener el valor es súper fácil, es llegar y evaluar. Entonces yo tendría acá P de 1 en 2 sería 0,462. Ay, aquí no me va a caber. Ahí sí. Por 2 menos 1, que sabemos que es 1. Por lo tanto, el valor estimado para logaritmo de 2 sería, voy a escribir así mejor, ¿no? Para que no se confundan, 0,462. Si se acuerdan de la clase, el valor exacto era casi 0,69. Por lo tanto, nos da error, sí, pero se ajusta, la verdad, bastante bien. Vamos a hacer ahora el ejemplo para el segundo grado. Así que voy a borrar. Que es lo mismo que hicimos acá, en el ejercicio está el desarrollo. Pero prefiero hacerlo aquí en la pizarra para que me vayan siguiendo. Luego, ¿dónde está? Vamos a hacer para polinomio de grado 2. Vuelvo a hacer que necesito la sumatoria, en este caso de n igual a 2 ahora, empezando con un k igual a 0. Es súper importante que empiecen desde 0, no desde 1, de Li por f de xi. Entonces esto es lo mismo, tengo L0 por f de x0 más Li por f de xi más L2 por f de x2. Entonces vamos a calcular cada uno de estos términos. L0. Voy a volver a poner la piratoria. Entonces voy a empezar a ocupar el teclado un poquito más. N es igual a 2. Y aquí acuérdense que J parte en 0 y que J tiene que ser distinto de I. Por lo tanto, aquí vuelvo a hacer mi recordatorio. I vale 0. J puede valer 0, 1 y 2. Y obviamente voy a descartar el 0. ¿Por qué? Porque no puede tomar el mismo valor que I. Ay, aquí me faltó establecer la función. X menos XJ, XY menos XJ. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollarla. Quedaría. Bueno, son primero que nada 2 términos los que voy a hacer, así que voy a dejar al tiro las líneas confeccionadas. Ahí este me quedó feito. Uy, ¿qué hice? Control Z. Ay, uff. No, no me deja borrar. Uy, ¿qué onda? Mi computador se había vuelto loco. No, ya, lo voy a dejar ahí nomás. Voy a dejar un término por otro término. Ya. Ahí, la multiplicación. Queda un puntito o un asterisco, como ustedes quieran. Y arriba voy a poner x menos x1
x0 menos x1 por x menos x2, x0 menos x2. ¿No? Es súper facilito. Luego vamos a hacer lo mismo para L1, perdón. No voy a escribir la operatoria de nuevo porque creo que ya van entendiendo. Entonces la voy a escribir directamente. Esto es x menos x0 partido x1, porque estoy en igual a 1, menos x0. Multiplico porque me queda otro término. Aquí va una multiplicación. X menos x2, x1 menos x2. Y luego me falta L2, que como también como los demás, tiene también dos términos multiplicados. Por lo tanto, aquí la multiplicación, y tengo x menos x0, x2, acuérdense que ahora el i va a ser igual a 2. Y aquí tengo x menos x1, x2 menos x1. Y así ya tengo listo todos mis L sub i. ¿Ya? Por lo tanto, voy a confeccionarlo. Voy a confeccionar mi polinomio, el que tengo acá, lo voy a confeccionar. Acá. Me quedaría P2 de x sería igual L0, que sería x menos x1, que es 4, y acá sería x0 menos x1, 4 menos 1. Y aquí voy a poner los cositos, acá. Esto es un paréntesis, ojo, me quedó medio guateado, pero paréntesis, ¿ya? Y luego tengo que multiplicar el otro término, que sería x menos x2, o sea 6, 6 menos 1. Cierro paréntesis y lo multiplico por f de x0, que en este caso sería 0. Y ahora voy al otro término. Esto se me termina, pero igual había que hacerlo. Aquí voy a poner al tiro los dos. Voy ahora con LI. LI me daba x menos x0, que es 1. Ahí. Y ahora es el punto. Ay, aquí me equivoqué, perdón. Me equivoqué en el orden. Aquí lo puse al revés. No importaba porque se multiplicaba por 0, pero igual hay que ponerlo bien. Aquí era 1 menos 4 y aquí era 1 menos 6. ¿Ya? Aquí sí es 4 menos 1. Aquí es x menos 6 y aquí es 4 menos 6. Lo multiplico por F1, que es 1.3863. Aquí va un por. Y sigo sumando, ¿no es cierto? Me queda el último elemento, L2. Que me quedaría x menos x1 partido por 6 menos 1. Después, aquí es x menos 1. No sé por qué puse el x antes. X menos 1, ahí sí. Y aquí sería x menos 4, 6 menos 4.
multiplicado por 1,792, para hacerlo más aproximado. Como les decía, el primer término se me hace 0 porque se multiplica por 0, así que este no lo voy a considerar, pero los demás sí. Entonces, si yo sigo construyendo este polinomio, tendría... Tendría que calcular, voy a hacerlo aquí más fácil con el rosadito. 4 menos 1 me da 3. 4 menos 6 me da menos 2. 6 menos 1 me da 5. 6 menos 4 me da 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer para construirlo de manera inteligente? Voy a poner acá x menos 1, x menos 6 por 1,3863 y le voy a dividir esto que me quedó, que era el 3 por el menos 2. ¿Ya? Para el otro término voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar x menos 1, x menos 4, voy a tomar el valor de f que me dio 1,792 y lo voy a dividir por todo lo que me quedó abajo, que fue el 5 y el 2. Por lo tanto, aquí de nuevo, x menos 1, x menos 6, y este valor aquí me da, déjenme sacarlo con mi calculadora, me da menos 0,231 más x menos 1, x menos 4, y este valor me da por dividido 10. Bueno, que soy pava, era este. Y así tengo mi polinomio escrito de manera mucho más bonita, ¿no es cierto? Si yo quisiera, podría multiplicar los valores que están aquí adentro, ¿no es cierto? Y podría reducirlo aún más, estos valores y estos valores. Pero así podemos trabajar. Por lo tanto, si yo les pidiera el estimado para el logaritmo de 2, me basta con evaluar, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a reemplazar todos los términos que tenían x. Ahora con un 2 tendría 2 menos 1, 2 menos 6, por menos 0,231, más 2 menos 1, 2 menos 4. Por eso la importancia de reducir un poco este término, ¿no es cierto? De una manera que yo creo es muy inteligente porque lo hace más maniobrable. Y tengo esto, que con sus calculadoras es muy fácil de sacar, ¿no es cierto? Yo voy a calcular en la mía. Aquí tendría 1 por menos 4 por menos 0,231 más 1 por menos 2 por 0,1792. Y me da el valor de 0,5656. Y este valor, obviamente, como ocupamos un grado más, me da un mejor estimado. Acuérdense que el otro no había dado 0,40 y algo y este me dio 0,56. Entonces se aproxima bastante más al error de verdad. Si yo quisiera ahora tener otro polinomio, un polinomio de grado 3 que se ajustara más, ¿qué tendría que hacer? Primero tener otro punto y luego calcularlo considerando que ahora tendría L0, L1, L2 y L3. Y las aspiratorias serían con un término más. ¿Ya? Por eso es importante que aprendan a ocupar esto de la aspiratoria y a saber desarrollarlo, no simplemente saberse la fórmula porque sí, porque de repente les puedo preguntar, no les voy a preguntar así como de grado 20, pero pueden dejarlo expresado. En la PPT está todo obviamente los resultados, no ven que llegamos a lo mismo. Aproximamos un poco porque no quería trabajar con todas las cifras, pero nos dieron prácticamente los mismos valores.
Y ahora hay que mencionar las diferencias entre Newton y Lagrange. Generalmente Newton se utiliza en casos donde yo desconozco el grado del polinomio, y es por lo que les decía yo, porque generalmente como yo puedo calcular el error en diferencias de Newton, aquí no puedo estimarlo. En diferencia interpolante de Newton, acuérdense que yo les pasé brevemente cómo estimar el error. Acá no se puede estimar con Lagrange, entonces es súper útil para todo lo que es de tipo exploratorio, por este concepto del error. En cambio, Lagrange se recomienda más utilizarlo cuando yo sí conozco el grado del polinomio o puedo saberlo más o menos. ¿Por qué? Porque Lagrange es mucho más fácil de programar. Como les decía al inicio de la clase, Lagrange no es recursivo, no necesito saber de lo anterior para seguir calculando. Lagrange simplemente son puntos y yo si voy agregando, quitando, no quita mayor complejidad computacional. Por lo tanto, es mucho más fácil de programar, consume menos recursos, pero lo único malo es que yo no puedo estimar un error. Así que por eso esta diferencia entre los dos métodos. Aquí les dejé un ejemplo, sería bueno que lo hicieran porque yo no lo voy a hacer, o quizás lo haga en clase, donde tengo lo siguiente, tengo diferentes tiempos, 1, 3, 5, 7 y 13, y tengo las velocidades medias para, obviamente, el problema típico del paracaidista. Y me piden estimar un tiempo 10, ¿ya? Eh, porque justamente ese tiempo es lo que faltaba en la tabla. Y aquí lo importante que quiero que vean, que ojalá lo hagan para llegar con dudas, pero si no igual yo creo que la clase lo voy a hacer, es esto. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Primero, si se fijan, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Por lo tanto, ¿cuál es el polinomio de mayor grado que yo puedo confeccionar? El polinomio de grado 4, que es este que está acá. ¿Y por qué sé que es este? Porque toca todos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Los considera todos. Este de acá es el polinomio de grado 3. ¿Y por qué yo sé que es el polinomio de grado 3? Porque pasa por 4 puntos ahora. Y el otro punto que hace, lo omite. Lo deja ahí a un costado. Acá, aunque no me crean, es un polinomio de grado 2. Y me dirán, pero profe, si acá no está tomando todos los puntos, o sea, está tomando todos los puntos. Y no, aquí toma este punto y toma este punto. Estos puntos no los toma, pero de manera, podrían decirle ustedes suerte, los pasa muy cerquita o prácticamente son iguales, pero tampoco un tema tan de suerte, simplemente es porque la velocidad es de carácter cuadrático, entonces esta se ajusta mucho mejor, ¿ya? Y nada, para P1, y esta es más fácil de reconocer, ¿por qué? Porque es una recta, ocupa solamente estos dos puntos que están acá. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acuérdense que yo lo que quiero estimar es cuando vale 10. Uy, perdón, el mouse se me volvió loco. Quiero estimar cuando es 10. Cuando es 10, cuando es 10 y cuando es 10. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Acá, que este punto me va a dar, aquí más arribita, este punto va a bajar, va a bajar y va a bajar. ¿Cuál ustedes creen desde sus casas cuando vean este video que es el punto que mejor ajusta? Ustedes podrían decirme, no, profe, como tiene mayor polinomio, estoy segura que el punto que mejor se ajusta es el polinomio de grado 4. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros estamos calculando la velocidad media. Y la velocidad, acuérdense que tiene ciertos componentes que lo que van a hacer es que se ajuste mucho mejor a una curva. ¿Ya? Aquí
voy a darlo, la animación da lo mismo. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? De repente, no porque yo tenga un mejor polinomio de mayor grado, signifique que yo voy a estimar un mejor punto. No, también tiene que ver mucho cómo se ven los datos, qué naturaleza tiene, si se parecen a una curva, si se parecen, no sé, a cierta forma. Entonces, a veces, cuando yo considero un polinomio de grado muy alto, puedo tender a sobrepasar la tendencia de los datos y eso me produce que estén mal condicionados y estén susceptibles a errores. ¿Ok? Eso es como lo importante que quiero que sepan, que si bien yo puedo mejorar mi estimación poniéndole mayor grado a un polinomio, achicando el intervalo o considerando esto de las posiciones y el orden, de repente poniéndole un grado muy, muy elevado, yo voy a provocar también error. Por último, recordar, ¿no es cierto?, la diferencia entre interpolación y extrapolación. Interpolación decíamos que era cuando estimamos el valor de fx dentro del dominio de los valores conocidos. Obviamente la interpolación va a ser más exacta cuando la incógnita está cerquita de los puntos. Y la extrapolación es cuando yo estimo el valor fuera del dominio de los valores conocidos. Acuérdense el caso del censo, ¿no es cierto? Yo tenía del 1972 hasta el 2012 conocidos. Interpolo cuando yo quiero saber, por ejemplo, un dato del 2002 y yo extrapolo cuando quiero predecir un dato del 2020. ¿Ya? Aquí hay algo importante también, que la extrapolación puede estar muy sujeta a errores, muy, muy sujeta a errores. En el ejemplo, tomando el mismo caso del censo, si yo estimara para el valor del año 2020, como yo estoy muy alejada del último censo, que fue el 2010, pongámosle, son 10 años de diferencia, va a haber un error muy grande. Pero si yo quizás estimara un año más, estimara el valor de 2011, no sería tan chiquitito. Por lo tanto, extrapolación está mucho más susceptible a error que interpolación. Mucho, mucho más susceptible. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Quizá yo no esté considerando que el próximo año vaya a haber un incremento y yo lo que estoy haciendo, quizás con los puntos que yo tenga, voy a considerar que se está bajando, cuando en realidad esté subiendo. Así que siempre la interpolación va a dar mucho más exacta, va a asegurar que sea mucho más exacta con ciertos errores, pero va a ser mucho más consistente que la extrapolación. La extrapolación siempre considera muchos errores, porque con lo que les decía acá, ¿no es cierto? Si este fuera el año 2010 y este punto que yo quiero estimar es el año 2020, ¿qué está pasando? Que si yo tomara el valor del año, no sé, 2009 y 2007, yo podría tener un estimado de población para el 2020 negativo. De verdad, esos errores ridículos pasan. Pero si yo quisiera decir ya, no voy a considerar 2010, voy a considerar quizás 2011, quizás ahí yo puedo tener un error más chiquitito. ¿Ya? Eso. Como resumen, aquí hay una pequeña tabla de resumen que yo les dejé, básicamente para repasar estos conceptos y las fórmulas para que también las tengan a mano. ¿Ya? Y eso ha sido la clase. Ojalá la hayan visto, ojalá les haya gustado. Y eso, chiquillos, que les vaya bonito. Muchas gracias. Adiós.